Continuamos con la diputada Verónica Racini por el bloque del PRO de la provincia de Santa Fe. Siente. Ahí está. Bueno, la idea era pedir la palabra para hablar sobre la incorporación del artículo 149 cuarter del Código Penal y hablar sobre poner luz a la dicotomía del artículo 14 y 14 bis de la Constitución Nacional. Libertad de empresa, comercio y trabajo frente al mal uso del derecho de huelga cuando se encubre el delito del bloqueo a empresas. Como diputada nacional recientemente electa, en el incansable estudio de este proyecto de ley no he encontrado artículo que refleje de modo más claro mi lucha, la que hoy me trajo hasta aquí, mi compromiso personal de dar batalla a la mafia sindical. Ya es de público conocimiento que allá por el 2020 mi empresa sufrió un bloqueo de la mano de la mafia sindical durante 3 meses, lo que me llevó a la necesidad imperiosa de poner fin a este apriete que muchos empresarios, al igual que nosotros, vivían. Esta situación fue motor para que naciera el movimiento empresarial antibloqueos, como bandera para decir basta por primera vez en nuestro país a estas estructuras que hasta este momento se encontraban casi legalizadas por el sistema bajo el mecanismo del miedo y de la extorsión. Hoy, las pymes se ven afectadas por todos los males que puedan ser parte de esta realidad económica insostenible en la que hemos venido en caída libre durante 20 años, sumado a la incesante presión por las protestas sindicales extorsivas. Nuestro país se ve tapado por una nebulosa llamada justicia social, que ha adoctrinado a la sociedad con la falsa idea de que quienes tienen más riqueza merecen tener menos derechos, donde los empresarios son catalogados como explotadores y jamás como el motor del desarrollo del trabajo genuino y el crecimiento para la economía. Otro extremo instaurado en estos 20 años es el escándalo infundado que se genera cuando hablamos del uso de la fuerza pública y la creación de normas que tengan como fin sostener el orden como principal función del Estado democrático. Parece que hay sectores que se horrorizan ante lo que debe ser un principio rector. Pero no sucede lo mismo cuando a un empresario, comerciante o emprendedor le bloquean su negocio, bajo la comisión de lo que es delito, aquí y en cualquier parte del mundo. Bloqueos que impiden cumplir con el propósito único que tienen quienes emprenden el camino productivo, hacer crecer genuinamente su país con trabajo. Hoy, esta propuesta de incorporación a nuestro Código Penal del artículo 149 cuarter refleja la necesidad imperiosa de reforzar las herramientas que den orden legal para quienes queremos ver crecer el país y erradicar aquello que va por fuera de la ley, abusando de la impunidad que hasta este momento los beneficiaba. Los empresarios, desde hace décadas, venimos luchando en base al mal uso que genera el enfrentamiento de 2 derechos contemplados en nuestra Constitución Nacional, en sus artículos 14 y 14 bis. Derechos que, como sabemos, son la base de un Estado democrático como el nuestro, y no existiría razón para contrariarse. Por un lado, la libertad de empresa, comercio, en el artículo 14, y por otro, el derecho a huelga del 14 bis, en su segundo párrafo. Y aquí es donde la realidad se distorsiona y los dichos se modifican. Por años se hizo creer que el derecho colectivo a huelga es el que las mafias sindicales y corporaciones llevan a cabo en cada movilización o protesta. Radica en este punto un grave error de concepto. Huelga no es bloquear. Huelga es un derecho, pero la realidad es que bloquear es delito. Es aquí donde el mal uso de los derechos otorgados genera una grave contraposición afectando en forma inminente la facultad de ejercer el derecho a la libertad de empresa, comercio y trabajo. Esto no quiere decir como derecho constitucional prevalezca sobre otros derechos de igual rango, como por ejemplo el derecho de ejercer la industria, el de la propiedad, entre otros. Todo derecho nace con un límite y el derecho de huelga no es la excepción. Es por eso que su ejercicio no puede ni debe ejercerse en forma abusiva. Es por ello que el derecho a huelga debe ser ejercido en forma prudente y responsable. Por lo cual es hora de entender, dejando de lado los discursos livianos y carentes de justificación, que el derecho a huelga nada tiene que ver con bloquear. La huelga no debería ser otra cosa que la manifestación de dejar de trabajar y no ser despedido por ello.
Entendamos que huelga no es bloqueo, ni bloqueo es una medida complementaria. Bloqueo es delito. Impedir el ingreso y egreso de personas o vehículos de un establecimiento o tomas de fábricas no está amparado en el artículo 14, sino que además son actos que pueden implicar incurrir en una conducta tipificada desde lo penal. La práctica cada vez más naturalizada en nuestro país del bloqueo en manos de las mafias sindicales... Diputada, vamos concluyendo, por favor. Ya termino. Deviene en la necesidad de generar herramientas más sólidas de orden legal para poder poner un límite a los excesos ilegítimos. Es por esta razón que siempre del lado de la legalidad acompaño, apoyo y voto afirmativamente que nuestro Código Penal cuente con un límite expreso a los casos en que su derecho a huelga es ejercida violando el espíritu del artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional. Porque del lado de la ley siempre vamos a dar batalla para sacar adelante a nuestro país con trabajo y combatiremos toda distorsión y amenaza que atente contra el libre goce de nuestros derechos. Es hora de que entendamos de una vez por todas que bloquear empresas es delito. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada.